están? Los saluda el ingeniero Luis Villar Navarro, en esta oportunidad con la última sesión de este grupo de temas que hemos tocado, en esta oportunidad con la NFPA 25, que trata de inspección, pruebas, mantenimientos de sistemas de protección contra incendio en base a agua, ¿no? El contenido que tiene esta norma en sí es básicamente las actividades y los criterios mínimos que se debe tener para las inspecciones y mantenimientos de todos los sistemas que hemos visto anteriormente, ¿no? A excepción de los sistemas que están enmarcados en la NFPA 2001, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el capítulo 5, sistema de rociadores, sistema de tuberías verticales, el sistema de las redes privadas, NFPA 24, enmarcadas en el capítulo 7, lo que es bombas contra incendio, los tanques de almacenamiento de agua para las bombas contra incendio, los sistemas fijos de aspersión, rociadores de espuma, los de agua nebulizada, componentes, válvulas y demás temas, ¿no? Vamos a enfocarnos principalmente en lo que hemos revisado, ¿no? Vamos a ver los puntos generales, los requisitos, lo que corresponde a la inspección de rociadores, tuberías verticales, las redes, las bombas, los tanques y las válvulas, ¿no? Que en general agrupan todo lo que hemos ido abarcando sesión por sesión, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene esta normativa? Pues nos refiere sobre la inspección, pruebas y mantenimientos de todos los sistemas hidráulicos de protección contra incendio, ¿no? Y no es parte de esta norma lo que corresponde a los componentes eléctricos de los equipos automáticos de detección contra el incendio. Ese alcance está referido netamente en la NFPA 72, ¿no? ¿Qué tipos de sistemas, cuando nos referimos a sistemas hidráulicos, abarcan? Pues, como les mencionaba, los sistemas rociadores, tuberías vertical, sistemas fijos de aspersión, red de hidrantes, agua nebulizada y agua de espumas, que están abastecidos por un sistema de bombeo o por un tanque de almacenamiento de agua exclusiva para los riesgos contra incendio, ¿no? ¿Qué no es lo que, qué tipo de sistemas no ve? Sistemas de protección de escaleras, señalización de emergencia, sistemas de administración de humo, que están referidas cada una por normas distintas, y tampoco es requisito de esta norma la verificación del diseño del sistema que vayamos a inspeccionar o hacer el mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta NFPA 25? Como todas las normas NFPAs, desde su alcance cada una, la inspección previa y mantenimiento, en este caso, de todos los sistemas hidráulicos de protección contra incendios, con el fin de poder salvaguardar la vida humana y tener la continuidad del negocio garantizada, ¿no? La mitigación máxima que podamos tener de cualquier evento de incendio que pueda ocurrir en cada ocupación, es lo que buscan las distintas normas que hemos ido revisando sesión a sesión, ¿no? Tener en cuenta que no es la intención de este estándar NFPA 25 limitar a que se siga a pie de la letra lo que ella indica. Pueden haber programas de inspecciones, pruebas y mantenimientos que proveen, claro, siempre y cuando proveen un nivel mínimo equivalente al que aquí se detalla, al que este documento detalla, ¿no? Si nosotros tenemos inspecciones que superan las exigencias, bienvenido sea, y no te van a, NFPA 25 no dice hey, no las adoptes, sí las puedes adoptar, porque a la par estás contribuyendo a mejorar aún más y tener mucha mayor seguridad de que el sistema de protección contra incendios instalado pueda funcionar sin mayor problemas, ¿no? En el capítulo 3 vemos lo que son las definiciones oficiales, aprobado por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Por ley 27067 de 1999, nuestra ley peruana,
indica que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios pasa a ser autoridad competente en los temas de protección contra incendios. Claro, sin embargo, todavía sabemos que eso no está muy adoptado en sí, ¿no? Sigue siendo INDECI para el caso de viviendas o SINERMIN para el caso de hidrocarburos, los entes de máxima regulación que tienen que adoptar cada ocupación que se ve involucrada en la implementación de un sistema contra incendios, ¿no? En el tema del listado, como hemos ido revisando en sesión a sesión, es todo equipo, material o servicio que están incluidos dentro de una lista que es aceptada por la autoridad competente, lista en la cual se comprueba de que hay requisitos mínimos de calidad, de eficiencia y de prueba que se están cumpliendo, ¿no? Y bueno, y los términos debe y debería que vamos a encontrar en esta y todas las normas, en la cual debe es de una estricta aplicación de lo que ahí se indica y debería es una opcional que podríamos tomarla o no dependiendo del escenario en el cual nos podamos encontrar, ¿no? Definiciones básicas en cuanto podemos encontrar en esta normativa. Por ejemplo, tenemos la de deficiencia, que es la condición que impactará de alguna manera adversa en el desempeño de cualquier tipo de sistemas que pueda abarcar esta normativa, teniendo dentro de ellas dos escenarios, una deficiencia crítica y una no crítica. ¿Cuál es la diferencia? En que la crítica puede tener un efecto material en la capacidad para funcionar en cuando tengamos un evento de incendio, por lo cual debe ser corregida inmediatamente. En el caso de la no crítica, no va a tener un efecto material, pero debe ser corregido en el menor plazo posible para mantener los requisitos de funcionamiento de todos los sistemas contra incendio que tengamos o que estemos revisando, ¿no? En cuanto a otra definición, encontramos la de inspección, en la cual es un examen visual, ya sea de todo el sistema o parte de él, con el fin de poder nosotros tener la seguridad o al menos tener el mayor indicio de que las condiciones operativas de cualquier sistema o componente estén lo mejor posible, ¿no? Y en el punto de desactivación es cuando un sistema o parte de él están descompuestos y esto podría llevar a que no funcione cuando tengamos un evento de incendio. Cuando hablamos de responsabilidad del propietario, definimos de que el propietario de cualquier ocupación es quien es responsable del adecuado mantenimiento de su sistema contra incendios, ¿no? Y que la inspección previa de mantenimiento debe ser realizado por el personal que esté calificado para las tareas que tengan que ver, ¿no? Si es una bomba contra incendios, mínimos un certificado de que conozca los lineamientos de NFPA 20, a modo de que pueda saber todos los componentes, y a la par también, por ejemplo, una certificación de la marca de la bomba, por seguir en el mismo ejemplo, que él vaya a atender, ¿no? Para tener la seguridad de que va a ser un trabajo de acuerdo a lo mínimo que se requiere, ¿no? El propietario debe coordinar con el que realizará este tipo de actividades todas las pruebas que vaya a ser necesarias durante los mantenimientos o inspecciones de cualquier tipo de sistemas, porque en estas pruebas vamos a descargar agua, entonces hay que tratar de evitar hacer el menor daño posible por la descarga de aguas, teniendo un punto de drenaje ubicado o una zona en la cual no vayamos a generar riesgos para ya sea las personas o las ocupaciones que tengamos alrededor, ¿no? Es también parte de responsabilidad del propietario la notificación. El propietario debe notificar a la autoridad competente que va a pagar o va a hacer pruebas de los sistemas que él tenga, ¿no? Asimismo, debe comunicar cuando una vez pasadas estas entren en reinicio, para que podamos tener la confiabilidad de que el sistema sigue operando de la mejor manera, ¿no? En cuanto a una definición de correcciones o reparaciones, las correcciones deben ser efectuadas
siempre por el personal que esté calificado. Un punto importante es que si en el transcurso del tiempo llega a haber un cambio en la ocupación de cualquier recinto, por ejemplo, hoy pues era un almacén y ahora ya no quiero que sea un almacén, va a ser una planta de producción, o era una planta de producción y ahora va a ser un almacén. Entonces esos cambios van a generar que haya una reevaluación en la ingeniería, ¿no? Porque si yo reduzco el riesgo, bueno, no podría haber mayor implicancia, pero si yo aumento mi riesgo, sí tengo que saberlo, sí tengo que comunicarlo, porque tengo que adecuar ese nuevo riesgo a todo mi sistema y tener la seguridad de que mi sistema existente va a poder atender a este nuevo riesgo, ¿no? Hablamos de cambios de ocupación, cambios en el proceso, los materiales, modificaciones, ya sea en ampliación de área o en altura, o de repente cambio de tipo de almacenamiento, ¿no? Todo esto debe ser siempre comunicado. En cuanto al siguiente punto, cuando hablamos de registros, deben registrarse cada actividad para que cuando la autoridad competente lo solicite, pueda tener un mapeo de la situación en la cual se encuentra o se inició el sistema, ¿no? Asimismo, este registro debe de contener los procedimientos, quién realizó la actividad, la frecuencia en la cual se realiza y los resultados y la fecha de las actividades que se realizaron, ¿no? Los registros originales, los que son iniciales, deben mantenerse durante la vida útil del sistema y los que vengan subsiguientes deben ser conservados como mínimo durante un año. ¿Por qué? Porque justamente vamos a revisar que mayormente todas las tareas eventuales que se tienen que realizar durante ese plazo a cada uno de los sistemas, ¿no? Bien, entramos al capítulo 5, al cual se nos refiere a los sistemas de rociadores, ¿no? Ya conocemos los rociadores, sabemos los tipos de rociadores que pueden existir, o al menos la mayoría. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta que cuando nos referimos a inspección, no es necesario, no quiere decir que no se pueda hacer o no se deba hacer, pero la norma no te exige que la inspección se haga a nivel o muy cerca al rociador. Lo puedes hacer desde el nivel del piso. Si uno de los rociadores presenta daños como fuga, corrosión, daño físico, pérdida de fluido o alguna carga que esté perjudicando el desempeño del rociador, esté obstruido, o que haya una pintura que le hayan aplicado puesto que tú instalaste o alguien instaló el sistema de rociadores y luego vino arquitectura o luego vino el pintor, le dio una mano al techo y manchó el rociador. Entonces, en ese caso, todos esos puntos que puedan presentarse, cualquiera de ellos va a tender a que tiene que ser reemplazado ese rociador. Asimismo, desde el punto de vista de inspección, si nosotros observamos que uno de los rociadores está instalado en una posición incorrecta a la cual se referencia su estado, es decir, si yo tengo un rociador hacia arriba y lo veo que está instalado del tipo hacia abajo, lógicamente debo corregir reemplazando el rociador o de repente modificando el ramal o viendo alguna manera en la cual yo obtenga que ese rociador existente pueda corregirlo, y si no aplica, en todo caso cambiar el rociador que está mal ubicado, ¿no? Es un requisito que se debe de perseguir cuando se realiza la inspección. No se requieren rociadores instalados en espacios, en espacios ocultos, ¿no? O sea, encima de falso cielo, la norma no te dice, ok, abre, mira, verifica, inspecciona ese rociador. No es requerido. Y también, si es que están instalados en lugares inaccesibles por motivos de seguridad, no sé, imaginemos una sala de seguridad en la cual cualquiera no puede ingresar,
Entonces, o que hay equipos de extrema de posición delicada, dicen, oye, ¿sabes qué? Solamente lo puede hacer cuando esa zona esté deshabilitada o esté en mantenimiento o esté apagada, ¿no? Entonces la norma dice, bueno, no es que cada vez que vayas puedas revisarlo, hay que concordar para que cuando haya una desactivación de ingreso hacia esa zona inaccesible, entonces tener la oportunidad de en ese momento asistir y poder observar las condiciones en las cuales se encuentran los rociadores, ¿no? En la misma inspección, cuando notemos que faltan embellecedores, deben ser repuestos una vez que se hallen los mismos, ¿no? Deben formar parte del servicio de inspección, la identificación y la reposición de que estén faltando embellecedores a los rociadores, que generalmente son en posición hacia abajo, ¿no? No se requiere que los rociadores que estén in racks, o sea, en estanterías, cumplan con los requisitos de obstrucción, puesto que están destinados justamente a descargar y fluir por los espacios que tengamos entre carga y entre racks, ¿no? Otro requisito que debe hacerse anualmente es revisar que los rociadores de repuestos estén en las cantidades mínimas indicadas por la NFPA 13, así como su llave en una caja y un gabinete adecuado que esté señalizado, donde indique el tipo de rociador que está almacenado, ¿no? Recordarán, si yo tengo por cada tipo de 0 a 300, debo tener 6 rociadores de repuestos. Si tengo entre 300 y 1000 de ese tipo, tengo que tener 12 rociadores de repuestos como mínimo. Si tengo más de 1000 rociadores de un tipo, tengo que tener más de 24 rociadores de repuesto a la mano por si tengo alguna eventualidad para poder hacer el reemplazo. En el caso de las tuberías y accesorios que alimentan a este sistema de rociadores, deben ser inspeccionados también de manera anual, siempre desde el nivel del piso, tratando de observar, claro, siempre y cuando desde el nivel del piso también las podamos observar, ¿no? Y podamos notar de que estén libres de daño mecánico, que no tengan fugas o corrosión, ¿no? Tampoco que estas tuberías estén sometidas a carga externa, es decir, no puede haber una tubería en la cual, pues, no sé, apoyen cajas de mercadería, por poner un ejemplo, ¿no? De igual manera, las tuberías y accesorios en espacios ocultos no requieren inspección, y las tuberías y accesorios en áreas inaccesibles podrán ser inspeccionados cuando esta área inaccesible esté en programación para poder ser revisada, ¿no? Otro punto relevante que observar dentro de los sistemas de rociadores son la soportería, los soportes colgantes, los arrastramientos y cualquier tipo de soportes también deben ser revisados anualmente, ¿no? No deben estar flojos, no deben estar dañados, no deben estar desprendidos, como vemos acá en la imagen, ¿no? Ese colgador no es galvanizado, de repente no sea del tipo mínimo requerido. Recuerden que cada soporte debe tener la capacidad de carga de 5 veces el diámetro de tubería llena de agua, más 114 kilos de peso, ¿no? Eso es lo que debe soportar cada punto de soportería, valga la redundancia, ¿no? En el caso de los arrastramientos en espacios ocultos tampoco requieren inspección, a lo mismo que los de áreas inaccesibles, ¿no? Acá vemos otra imagen de un soporte que no es el adecuado. Si bien es cierto, tenemos una tubería tal vez de 1 pulgada, pero el brazo que amarra esa tubería no es un U-bolt, es una varilla roscada y que está empernada por tornillos, ¿no? Es muy probable que
este punto de soportería no aguante la carga mínima que requiere NFPA3, ¿no? Que NFPA3 indican. En cuanto a los rociadores que tienen más de 50 años, deben reemplazarse o realizarse una prueba representativa y que de aprobarse, esta debe repetirse cada 10 años. Si son de respuesta rápida, si ya tienen servicio de 20 años, también debe seguir el mismo procedimiento. O se reemplaza o se hace una prueba representativa que de pasar se tiene que repetir cada 10 años. Si encontramos rociadores que hayan estado en servicio más de 75 años, de igual manera, se reemplazan o se realiza una prueba representativa que debe repetirse posteriormente cada 5 años. Si nos referimos a los rociadores del tipo seco, aquí es mucho más corto el plazo, hasta 10 años se hace la prueba representativa, si no la pasan se reemplaza y si la pasa, esta prueba tiene que volver a hacerse cada 10 años, ¿no? Pero, ¿qué es una prueba representativa? Bueno, es abarca como mínimo 4 rociadores o 1% de la cantidad del tipo de rociador, la que sea mayor, ¿no? Si sobre esta cantidad no supera las pruebas que deben de hacerse en este caso sería por fábrica, porque aquí en el Perú no tenemos una entidad que pueda aprobar los rociadores. Si es que no se superan, deben reemplazarse todos los rociadores que han sido cogidos de la muestra representativa, ¿no? Si yo tengo un almacén que tiene 52 años, ¿no? Hablamos más de 50, son 500 rociadores, ¿no? 1%, hablando de 5. Cojo los 5 rociadores, los envío a fábrica, hagan las pruebas, si no las superan, se tienen que cambiar los 500 rociadores instalados de esa muestra. En cuanto a los dispositivos de flujo que controlan un sistema de rociadores, cuando hablamos de, por ejemplo, las campanas de motor hidráulico, las que vienen con las válvulas check de alarma, tienen que ser probados trimestralmente, ¿no? En el caso de los de tipo paleta o interruptor de presión, deben ser probados cada 6 meses. ¿Y cómo se prueban? Pues como vemos en la gráfica, abrimos la válvula de previo y drenaje, deja correr el flujo y debería de este dispositivo de flujo, que lógicamente tendría que estar monitoreado por un sistema de detección y alarmas, en la cual nos indique que está habiendo un movimiento de flujo y que este dispositivo lo está detectando, ¿no? En el caso de mantenimiento dentro de los sistemas rociadores, si ha sido quitado un rociador por algún motivo, no puede ser reinstalado, ¿no? Los rociadores de reemplazo deben cumplir con las mismas características, el tipo de factor K, el tipo de respuesta, el rango de temperatura, para poder reemplazar al lote que esté instalado, ¿no? Y solo deben ser utilizados rociadores nuevos para reemplazar a los existentes. Recordar que las boquillas que protegen sistemas de ventilación y equipos de cocina deben ser reemplazados anualmente. ¿Por qué? Porque generalmente al tener muy cerca a ellos, en el caso de la ventilación, recirculación de aire, se pueden ver afectados por el cambio de temperatura o por la suciedad o polvo que se pueda generar. En el caso de las cocinas, los vapores, las grasas pueden generar también que el bulbo o que el dispositivo sensor de temperatura del rociador se vea afectado de repente por acumulación de grasa y pueda perder sensibilidad y no va a ser eficiente al momento que tenga que funcionar. Dentro de la norma vamos a encontrar, por ejemplo, en resumen, esta tabla donde tenemos, ¿no?, inspección, válvulas de control, conexión de cuerpo de bomberos, manómetros de manera trimestral, manómetros si hablamos de sistemas secos y de acción previa de manera mensual o trimestral, dependiendo de cómo veamos en la inspección.
Los soportes y colgantes tienen que ser de manera anual. Y como notamos aquí varias tareas, ¿no? Dependiendo del tiempo, trimestral, mensual, anual, como vemos aquí en este punto, en las cuales pues mucho sucede actualmente que el propietario le da toda la responsabilidad a la contrata especialista, pero pues sabemos que es muy común es que hagas mantenimientos o semestrales o anuales. Entonces hay tareas en las cuales debería el propietario conocerlas, revisarlas y asumirlas para que si en todo caso no va a invertir en que venga un especialista cada 3 meses a revisar estos puntos, él tener dentro de su equipo alguien responsable de poder tener un mapeo de los dispositivos que requieren una revisión de mucho menor plazo que el habitual, ¿no? En el caso de las pruebas, aquí también indican la periodicidad. En el caso de los mantenimientos, también se indica la periodicidad en las cuales deben ser atendidos los sistemas de rociadores. Asimismo, como vamos a ver en esta norma, en todos los demás sistemas, también tenemos un cuadro donde, por ejemplo, me dicen, si la tubería de accesorios afectan a no más de 20 rociadores, yo tengo que ajustar, reparar, reemplazar, y la acción que va a ser requerida para poder atender esa situación, ¿no? Ahí tengo un detalle, lo vamos a poder revisar o atender cuando podamos tener la NFPA 25 a la mano para un mayor detalle de las diferentes actividades que podamos tener en cuenta realizarlas por cada evento que podamos hallar en esta norma, ¿no? Seguidamente tenemos el capítulo 6, que se refiere a sistemas de tuberías verticales y de mangueras, ¿no? De igual manera, vamos a ver inspección, pruebas y mantenimiento. En cuanto a inspección, todos los componentes del gabinete tienen que ser inspeccionados. El cartel informativo también debe estar claro y conciso, con los teléfonos mínimos para atención. Las conexiones de mangueras deben ser inspeccionadas anualmente para ver si es que nos están faltando tapas o están dañadas, la conexión de manguera está dañada, los mangos de las válvulas pueden estar faltantes, las empaquetaduras, las tapas pueden estar faltantes también, como vemos aquí en las imágenes, o que hayan obstrucciones visibles y físicas en las conexiones de las mangueras que eviten que cuando las requiramos para poder ponerlas en funcionamiento nos veamos interrumpidos por algún escenario no favorable que evite que podamos cumplir el objetivo, ¿no? En el caso de las tuberías, igualmente como los rociadores, inspección anual para ver si están dañadas, si dentro del recorrido las válvulas de control también puedan estar dañadas, o que hayan soportes faltantes, o que el indicador de la señal de supervisión también esté dañado, ¿no? Como puntos básicos a revisar durante la inspección de tuberías verticales y de mangueras. Refiriéndonos a la manguera, pues esta también tiene una periodicidad de inspección anual, básicamente para buscar si es que no presenta moho, cortes, abrasiones, deterioros, o que las roscas estén dañadas, las empaquetaduras estén faltantes, o que o que resulte que en la época de instalación, por ejemplo, no revisamos, pero la rosca es incompatible al acople, o que la manguera no conectaba la válvula ni al niple, en algún momento alguien la retiró o la sacó, como me ha pasado en muchos mantenimientos que he ido y bueno, no está la manguera contra incendios, la sacaron o las guardaron, como algunos dicen, porque lamentablemente en nuestro país pues también no hay la cultura de protección y se las llevan, se las roban. Las pruebas de mangueras también hay que verificar que estén actualizadas, ¿no? Si es que lógicamente pasaron los 5 años.
En cuanto a las boquillas, también deben ser inspeccionadas visualmente para detectar las condiciones como que la empaquetadura esté deteriorada, haya obstrucciones o que no funcione correctamente. En cuanto al dispositivo de almacenamiento de manguera, deben ser inspeccionados visualmente para detectar si no está dañada, si es que no hay obstrucciones al funcionamiento, que la manguera esté correctamente enrollada y que el soporte también esté correctamente instalado y que, bueno, y que haya una oscilación de al menos del 90%, de 90 grados en su giro para poder retirar de la manera más práctica y más fácil cuando tengamos que atender algún evento, ¿no? En el caso de los gabinetes también deben ser inspeccionados de manera anual para ver si es que no tengo corrosión, que puedan abrirse sin ningún problema, que la puerta de vidrio no esté rota y que tampoco tenga obstrucciones visibles, porque pasa mucho de que, bueno, instalé mi sistema de gabinetes, regreso a los 6 meses o regreso al año para la revisión y de repente pusieron una carga, pasa mucho en almacenes, en fábricas que no, lo taparon, pusieron nuevos racks y nadie ve el gabinete, no lo ubican y si pudiera suceder algún evento, no van a poder tener el punto más cercano para poder atacar cualquier amago de incendio, ¿no? Las pruebas de flujo de este tipo de sistemas deben realizarse cada 5 años en todos los sistemas de tubería vertical para verificar que el flujo y la presión en la salida del punto más demandante, ¿no? Donde no sea viable la prueba en ese punto, debe consultarse a la autoridad competente para determinar una ubicación más apropiada para la prueba. La demanda de tubería vertical debe basarse en los criterios de diseño que estén adecuados en el momento de la instalación, ¿no? Como en el sistema de rociadores, aquí también tenemos una tabla en cuanto a la inspección del gabinete de manera anual, y casi todos de manera anual, a excepción de los manómetros que deberían ser o semanales o trimestrales, ¿no? De repente semanales puede ser muy tedioso, mucho va a depender del tipo también de manómetro que compremos, de que si es que tenemos la seguridad de que esté calibrado o del ambiente en el cual se encuentre, ¿no? En el caso de las pruebas de flujo cada 5 años, las pruebas de manguera cada 5 años y luego de esa cada 3 años. Mantenimiento básicamente de condición o de frecuencia anual, ¿no? En el capítulo 7 vemos lo que son sistemas privados de tuberías contra incendio, los que están referidos a NFPA 24. Y aquí tenemos 2 puntos, las tuberías expuestas, que son a la vista, mayormente las tuberías aéreas, en las cuales deben ser inspeccionadas de manera anual, con el mismo fin, todas las tuberías, buscando fugas, daños físicos, corrosión. Hubo agregando aquí también las tuberías enterradas, ¿no? Donde tenemos que verificar los filtros de destrucción de la línea principal, deben ser inspeccionados anualmente para detectar que no hayan condiciones de obstrucción, de corrosión. Los hidrantes de barril seco deben ser inspeccionados también de manera anual para detectar que no haya inaccesibilidad, que haya un drenaje apropiado desde el barril o que no haya un exceso de ajuste en las grietas del barril de hidrante o que las roscas de las bocas de salida ya estén desgastadas, ¿no? Entonces, donde se detecte cualquiera de estas eficiencias, debe implementarse una medida correctiva correspondiente. En el caso de las pruebas de flujo, para las redes privadas, deben ser en intervalos mínimos de cada 5 años. Cualquier resultado de la prueba que indique que el deterioro del flujo de agua a presión debe llevar a una mayor prueba, una mayor investigación, debe realizarse hasta que estos resultados sean satisfactorios para la autoridad competente, ¿no? Donde las tuberías enterradas abastezcan sistemas individuales de rociadores,
y no hay medios para poder llevar a cabo las pruebas, deben permitirse pruebas que generen los máximos flujos posibles. Siguiendo con el punto de hidrantes, deben ser probados anualmente para garantizar que tengan un adecuado funcionamiento, deben abrirse completamente y deben hacer fluir el agua hasta que quede libre de cualquier materia extraña que podamos encontrar. No debe pasar, por lo menos tiene que ser de 1 minuto de flujo, y el drenaje completo no debe llevar más de 60 minutos de esta red de hidrantes, ¿no? De igual manera también tenemos la tabla con frecuencias tanto para inspección, para pruebas y para mantenimiento. Bien, ya hemos visto rociadores, tuberías verticales, redes y ahora las bombas contra incendio, ¿no? Vamos yendo un poco de... Recuerdan, en las primeras sesiones les comentaba que el sistema iniciaba en la cisterna, luego venía la bomba contra incendios, luego esta bomba contra incendios se conectaba a una red privada, y de esta red privada teníamos derivaciones hacia un sistema de rociadores o un sistema de gabinetes, ¿no? Hemos empezado viendo un poco esta norma de atrás hacia adelante por ponerle un sentido. Rociadores, gabinetes, redes, y ahora vemos en el capítulo 8 bombas contra incendio. Los requisitos mínimos que se deben considerar para la inspección de las bombas contra incendio es que los movimientos y holgura de los ejes deben ser verificados anualmente, las conexiones eléctricas también deben ser verificadas anualmente, y de tener alguna falla, ser corregidas de inmediato. Los acoples y cojinetes de los engranajes también de periodicidad anual. El aceite lubricante de los motores debe ser cambiado cada 50 horas. Esto debe ser verificado en el tacómetro del motor. Las baterías, sistema de escape, condiciones de mangueras también deben ser todos verificados de manera anual, ¿no? La temperatura en el cuarto de bombas con calefacción debe ser superior a 4.4 grados centígrados, y si no tenemos calefacción debe ser superior a 21 grados centígrados, ¿no? Los equipos de ventilación deben estar operativos, si es que los hubiera, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, las aberturas y mecanismos de ventilación tienen que estar operativos, abiertos, para que pueda haber circulación dentro del cuarto de bombas, ¿no? Circulación de aire. Debemos de verificar que tanto las válvulas de succión como las descargas estén totalmente abiertas, que las tuberías no presenten signos de goteo, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, que los reservorios para las bombas contra incendios estén con el nivel mínimo de agua que requiere el sistema, que la válvula de prueba, la inicial, esté en posición cerrada, como vemos aquí en la imagen. Que en cuanto al tablero, el indicador de encendido se encuentra iluminado, y que bueno, y debe requerirse, al igual que las tareas que mencionaba que son de periodicidad menos de 6 meses o menos de 1 año, ¿no? En el caso de las bombas eléctricas debe requerirse pruebas semanales. En las bombas contra incendio en edificio que superen la capacidad del cuerpo de bomberos, las bombas contra incendio con controladores de servicio limitado, las bombas contra incendio que sean de turbina vertical, o las que tomen succión de tanques de nivel de suelo, todas deben de requerir pruebas semanales, ¿no? Tienen que hacerse pruebas sin flujo, en las cuales la temperatura de descarga debe ser monitoreada y la bomba apagada si es que fuera necesario. La prueba debe llevarse a cabo mediante el arranque automático de la bomba contra incendio. Asimismo, la bomba, si es con motor eléctrico, debe funcionar durante mínimo 10 minutos. Si es motor diésel, debe funcionar durante un mínimo de 30 minutos cada semana sin flujo, ¿no? Y que el personal, que tengamos cuando
sucedan estas pruebas un personal que esté calificado para que pueda verificar que la bomba tenga un correcto funcionamiento. En las pruebas de flujo anual debe llevarse a cabo una prueba en condiciones sin flujo con flujo nominal y al 150% del flujo de la capacidad nominal de la bomba. ¿Para qué? Para poder obtener la curva y verificar que no haya una mayor variación con la curva de fábrica o la curva de inicio del proyecto, ¿no? Los manómetros, transductores y cualquier dispositivo de medición de flujo deben ser calibrados anualmente con una variación de más o menos 1%. Las presiones de succión y descarga de la bomba y las mediciones de flujo de cada chorro deben determinar el caudal de la bomba. Aquí también tenemos un cuadro de periodicidad en cuanto, por ejemplo, a la alineación, lo que es alineación, aislamiento, respiradero, sistemas de escape, conexiones de válvulas flexibles de manera anual. Y también tenemos tareas semanales, ¿no? En cuanto a los sistemas de bomba diésel o sistemas de bomba eléctrica, como indicábamos, 10 minutos, 30 minutos, 30 minutos para las diésel, 10 minutos para la eléctrica, a fin de que haya un constante funcionamiento y que la bomba pues también no esperemos a que haya un evento o no esperemos cada 6 meses a ponerla en funcionamiento, porque lógicamente puede tender a secarse y a no funcionar de manera adecuada, ¿no? En el caso de las pruebas también tenemos toda la frecuencia en cuanto a periodicidad y las distintas tareas que se engloban. Para el mantenimiento también tenemos las baterías de manera anual y así cada una de las tareas que se detallan en este cuadro y que también las encontramos, claro está, en la norma respectiva, ¿no? Y como habíamos visto en un punto anterior, en el caso de los rociadores, por ejemplo, si yo voy a revisar los cojinetes, como vimos, a ellos ¿qué aplica? No aplica ni ajustar, ni reparar, ni reconstruir, sino simplemente hay que hacer el reemplazo y llevar a cabo este reemplazo de acuerdo con la prueba anual, con el punto 833 de este capítulo, como se indica aquí en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen que bueno, alguien lo diseñó, luego lo instalaron, nadie levantó una advertencia. Lógicamente, como indica la norma al inicio, no es requisito revisar el diseño, pero esta instalación escapa al diseño, sino es un mal procedimiento de instalación. Recuerden que vimos en la sesión 3 de bombas contra incendio, el último codo más cercano o el codo más cercano a la brida de succión, ese tramo tiene que tener una distancia mínima de 10 veces el diámetro de la tubería. Si esta tubería fuera, imaginemos, de 8 pulgadas, debería haber 2 metros entre el codo y la brida de succión. Evidentemente no se está cumpliendo en esta toma como pueden observar, ¿no? Y esto sería un punto a considerar dentro del informe para un correctivo que tiene que hacer el propietario con el fin de poder mantener en el mejor performance todos los equipos y el corazón, en este caso, del sistema, que es su bomba contra incendios. En el capítulo 9 tenemos lo que son los tanques de almacenamiento de agua. Ya nos fuimos un poco más atrás. Tenemos dos tipos, ¿no? Dependiendo del tipo de reservorio. Puede ser un tanque cisterna cuando es bajo cielo, o puede ser un tanque elevado, ¿no? Aquí en el tanque elevado agrego que tengamos en consideración que cada metro de altura nos representa 1.42 psi, ¿no? O en su conversión, cada pie sería 0.433 psi. Y según el tipo de material tenemos de metal, de concreto, de madera o de plástico, ¿no? No necesariamente todos aprobados y listados para sistemas contra incendio, pero en algunos casos sí se emplean a estos tipos por tener de repente poca capacidad
para atender, y por el lugar donde podamos tener también un sistema contra incendios, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en la selva, en algún proyecto en el que se usan los de plástico, porque la instalación que van a tener ahí es provisional y se van a mudar, aparte que la demanda de caudal que requieren es poca, de repente solamente es aperturar hidrantes, aperturar gabinetes, por los cuales tal vez para esos casos puede aplicar ese tipo de reservorios, ¿no? En cuanto a la inspección, de manera trimestral, lo que nos solicita es que el nivel de agua pueda ser detectado a través de un sistema de alarmas que esté monitoreado por la NFPA 72, es decir, por un sistema de detección. La temperatura del agua en el tanque no debe ser menor a 4 grados centígrados, el área que circunda el tanque y la estructura deben ser inspeccionadas trimestralmente. El interior del tanque de acero sin protección a la corrosión debe ser inspeccionado cada 3 años y los que tengan protección a la corrosión cada 5 años, ¿no? La placa antivórtice también debe ser inspeccionada para detectar deterioro o bloqueo de la misma, ¿no? En mi caso visité la semana pasada una planta en las cuales quise revisar la posición del plato antivórtice o del plato vórtex, como lo conocemos, y resultó que bueno, no estaba ni bloqueada ni deteriorada, pero sí estaba mal instalada, porque no estaba respetando la posición en la cual en FPA 20 nos propone, ¿no? De que tenga que ser horizontal a no más de 6 pulgadas del piso. Este plato que observé está a un ángulo de 45 grados con respecto al piso. Lógicamente tiene que pasar a situación de correctivo para poder evitar justamente que se puedan generar burbujas o torbellinos que puedan afectar el impulsor de la bomba, ¿no? Que es lo que se busca o que es el fin para el cual se coloca este tipo de placas. En cuanto a las pruebas, en tanques de almacenamiento de agua, los indicadores de nivel deben ser probados cada 5 años para verificar su precisión y libertad de movimiento. Las señales de baja temperatura del agua donde se provea deben ser probadas durante la temporada de calentamiento de temperatura alta, y las señales de nivel alto y nivel bajo de agua tienen que ser probadas de manera anual, ¿no? Tenemos aquí el mismo cuadro donde podemos ver la inspección y la prueba para lo que son las válvulas de llenado en los tanques de almacenamiento de agua. Aquí vemos, ¿no?, dos imágenes. A la derecha un plato vórtex que se encuentra en condición de corrosión. De igual manera un tanque, el techo de un tanque de almacenamiento de agua contra incendios con este techo también con corrosión, ¿no? Entonces deben ser revisados, deben ser tratados, porque esta corrosión va a afectar, puede caer este material y al momento de succionar puede ingresar dentro de la bomba contra incendios, generando problemas a futuro, ¿no? Bien, dentro del capítulo 13 encontramos lo que son los componentes y las válvulas comunes de los sistemas de protección contra incendio, ¿no? Esta válvula la vamos a encontrar tanto en el cuarto de bombas, como en una red privada, o como una red de mangueras o una red de rociadores, ¿no? De manera general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la inspección, la periodicidad, los tipos de válvulas, válvulas de diluvio, válvulas de control, detectores de presión, válvulas check o de retención, en las cuales se indica la periodicidad en las cuales tienen que ser inspeccionadas, ¿no? Insisto en mi recomendación de que debemos de indicarle siempre al propietario del edificio, del sistema, de que tiene que tener un personal
capacitado para que pueda hacer estas inspecciones que son rutinarias de, como se indica, ¿no? Mensuales o trimestrales o semanales, para que pueda tener un reporte más preciso o una prevención de cualquier posible falla que pueda tener en el sistema, ¿no? Recuerden que este sistema está enfocado o está desarrollado para que cuando tengamos un evento de incendio pueda funcionar sin mayor problemas, ¿no? Seguidamente en el mismo cuadro, ¿no?, tenemos lo que son las válvulas de alarma. Si están al exterior de manera mensual, hay que hacer la inspección. En el caso de las pruebas, también tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de las válvulas de control, la prueba de posición anual, su prueba de funcionamiento también de manera anual. Cada 3 años hacer una prueba de activación después del anual. Las fugas de aire también tienen que ser revisadas, hacerse unas pruebas hidrostáticas dentro del sistema para ver que no haya despresurización o una fuga probable dentro de la red. Y así las distintas actividades que podamos realizar para las válvulas comunes que vamos a encontrar en los distintos sistemas contra incendio, ¿no? Y básicamente la periodicidad de mantenimiento es anual. Lo que sí se insiste en reducir es el tema de la inspección siempre constante según los requerimientos que nos indiquen las distintas tablas de los sistemas. Bien, con esto hemos llegado al término de las sesiones. Espero poder haber aportado en algo para poder tener o poder cumplir con los objetivos de las distintas normas, ¿no?, que es mejorar la protección a la vida de las personas que se encuentran en edificaciones que tienen que ser protegidas con sistemas contra incendio, y también a que los propietarios de estos edificios, pues ante algún evento, puedan mitigar y no verse mermados por algún evento de incendio la continuidad de sus negocios. ¿Listo? Muchas gracias. Los saluda el ingeniero Luis Villar Navarro.